Una mujer perdió su vuelo por ayudar a un anciano, sin saber que él era dueño de la aerolínea. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. El vuelo cerró. No hay nada que pueda hacer. Claudia no respondió de inmediato. Miró la pantalla detrás del mostrador. El letrero decía cerrado con esa frialdad de las cosas que no tienen vuelta atrás. ¿Hay alguna opción para hoy?, preguntó, con la voz más controlada que pudo. El próximo vuelo a Marsella sale mañana a las 7 de la mañana. Entiendo. Es que tengo una entrevista de trabajo esta tarde a las 4 y... Lo siento, dijo la empleada, sin ningún tono que sugiriera lo sentía. Las políticas no contemplan excepciones por llegada tardía. No fue llegada tardía. Estaba ayudando a un pasajero que... Señorita. El tono lo dijo todo. Un tono que significaba, esto ya terminó, hay personas esperando detrás de usted, su problema no es mi problema. Claudia cerró la boca. Mañana. La entrevista era hoy. En Marsella. A las 4 de la tarde. Se había levantado a las 4:30 de la madrugada. Había conducido 2 horas desde Clermont-Ferrand. Había reservado ese vuelo 6 semanas antes, el mismo día que recibió la llamada de grupo de Bereaux diciéndole que su portafolio en línea les había parecido exactamente lo que buscaban. 6 semanas preparando esa entrevista. Todo por un anciano. Pero antes de entender cómo había terminado así, Claudia necesitaba volver 25 minutos atrás. Porque todo había empezado con una maleta volcada y un hombre que no podía levantarse del suelo. El aeropuerto Charles de Gaulle a las 11:40 de la mañana era exactamente lo que uno esperaba, lleno de gente que caminaba rápido y miraba hacia adelante sin ver nada. Claudia caminaba rápido. Tenía 14 minutos para llegar a la puerta F9. Llevaba en la bolsa los documentos que había preparado durante semanas, hoja de vida, 2 cartas de recomendación, un portafolio impreso. La empresa en Marsella era mediana, sólida, especializada en estrategia de marca para el sector turístico. El puesto era coordinadora de proyectos. El salario era el doble de lo que ganaba en la clínica dental donde trabajaba como recepcionista. El doble. Eso significaba cubrir los tratamientos de su madre sin calcular cada euro al final del mes. Eso significaba que su hermana Irene podía terminar la universidad sin trabajar los fines de semana. Eso significaba respirar. Así que caminaba rápido, con la mirada puesta en el letrero de la Terminal F, y no se detenía por nada. Hasta que lo vio. Era un hombre mayor, de traje arrugado, hincado en el piso junto a un carrito de equipaje volcado. Una camisa doblada, una carpeta con papeles, y un marco de fotografía que había rodado casi 1 metro. Lo que hizo que Claudia se detuviera no fue la maleta tirada. Fue la mano del hombre. Temblaba. Estiraba el brazo hacia el marco y no podía alcanzarlo. Sus rodillas parecían no querer sostenerlo. 2 personas pasaron a su lado sin reducir la velocidad. Una tercera lo esquivó con una maniobra casi deportiva. Claudia contó hasta 3 internamente. No, se dijo. No puedes. Tienes 14 minutos. 13. El hombre volvió a intentarlo. Los dedos rozaron el marco. Se le escurrió. Resopló con esa frustración específica de quien no puede hacer algo que toda la vida fue fácil. Claudia cerró los ojos medio segundo. Y se agachó. Permítame, dijo, recogiendo el marco primero. El hombre la miró. Había algo en su expresión que no era debilidad. Era la mirada de alguien que había visto muchas cosas y ya no se sorprendía de nada. Gracias, dijo, con voz ronca. Estos malditos bolsillos ya no sirven. Ni las rodillas tampoco. ¿Puedo ayudarlo a levantarse? Si no le quita mucho tiempo. Claudia lo tomó del brazo. Era más pesado de lo que parecía, pero se sostuvo bien una vez erguido. Ella recogió la camisa, metió los papeles en la carpeta, cerró la maleta y la puso de nuevo sobre el carrito. ¿Va a la puerta F9? Preguntó él. Sí. ¿Usted?
G12, creo. Sacó el boleto del saco interior y frunció el ceño. Sí. G12. Claudia miró hacia el pasillo. La G estaba en dirección contraria a la F. Luego miró al hombre. Bien de pie, pero con esa lentitud que no era flojera sino limitación real. Consultó la hora. 11 minutos. ¿Viene solo?, preguntó. Mi hijo iba a venir, pero tuvo que quedarse. Hizo un gesto pequeño. Cosas del trabajo. Claudia lo supo en ese momento. No iba a poder irse. Lo acompaño, dijo. No es necesario. No quiero que pierda su vuelo. No voy a perderlo, dijo ella. Y en ese momento, lo creía. Caminaron juntos por el pasillo central. Claudia llevaba el carrito con una mano y su bolso con la otra. Ajustó el paso al del anciano. ¿Viene de lejos?, preguntó ella. De Buenos Aires. Con escala en Madrid. Casi 17 horas viajando. Eso es agotador. A los 30 años no lo era. Sonrió apenas. A los 74, cada hora en un avión vale 3. Claudia revisó la hora. 9 minutos. Pasaron frente a un mapa del terminal. La G12 estaba casi al fondo. La F9, en dirección opuesta. 8 minutos. ¿Cómo se llama?, preguntó el hombre. Claudia. Claudia Sandoval. Ernesto Carvajal, respondió él, extendiéndole la mano con un gesto formal que a Claudia le pareció entrañable. ¿Va a París por negocios? Por varias cosas. Negocios, sí. ¿Y usted? ¿A dónde iba? A Marsella. Tengo una entrevista de trabajo. ¿Importante? Claudia tardó un segundo. Sí. Bastante. Don Ernesto la miró de reojo. ¿Cuánto tiempo lleva preparándola? 6 semanas. ¿Y en qué área trabaja? La pregunta era directa, pero no agresiva. Era la pregunta de alguien que escuchaba de verdad. Comunicación. Estrategia de marca. Aunque ahora trabajo en una clínica dental como recepcionista. ¿Por qué? Porque era lo que había disponible cuando lo necesitaba. Don Ernesto asintió despacio. ¿Qué haría diferente en una empresa de turismo? Claudia lo miró, sorprendida por la especificidad. El turismo tiene un problema de autenticidad, respondió. Las campañas muestran lo perfecto y la gente ya no les cree. Yo trabajaría con historias reales. Menos fotografías de playas retocadas, más testimonios que duelan un poco. Don Ernesto siguió caminando, con la vista al frente. ¿Tiene familia? Mi madre está enferma. Mi hermana estudia. ¿Dependen de usted? En parte. Eso pesa. Sí, dijo Claudia. Pero también da razones. Don Ernesto volvió a mirarla. Algo en su expresión cambió. No era lástima. Era reconocimiento. 5 minutos. Llegaron a la puerta G12 a las 12:08. El abordaje estaba abierto. Claudia entregó el carrito a don Ernesto y miró la hora. 4 minutos y medio. Todavía podía llegar si corría. Muchas gracias, señorita Sandoval, dijo él. Que tenga buen viaje. Dio media vuelta y empezó a caminar. Rápido. Calculó la ruta, si no había obstáculos, podía llegar en 3 minutos. 4 de margen. Había avanzado unos 50 metros cuando escuchó su nombre. Señorita Sandoval. Se detuvo. Don Ernesto la llamaba desde la puerta G12. Señalaba el carrito. La correa de su bolso estaba atrapada bajo una rueda. Regresó corriendo. Tardó 40 segundos en soltarla. 40 segundos que no tenía. Cuando llegó al letrero de la puerta F9, decía cerrado. Claudia se paró frente al mostrador. Había una fila de 6 personas esperando detrás de ella. La empleada llevaba una plaquita con el nombre Natalie.
La miró con esa expresión de quien ha resuelto ya demasiados problemas ajenos en el día y está contando las horas para el siguiente turno. Llegué 3 minutos tarde porque estaba ayudando a un pasajero mayor que había caído en el pasillo, explicó Claudia, con la voz más controlada que pudo. ¿Hay algún procedimiento para casos de fuerza mayor? El vuelo está cerrado. El siguiente sale mañana a las 7 de la mañana. Entiendo que el vuelo cerró. Lo que pregunto es si hay un mecanismo para situaciones donde el retraso fue causado por asistir a otro pasajero de la aerolínea. El retraso personal no clasifica como fuerza mayor, respondió Natalie. Eso aplica para eventos externos, clima, fallas técnicas, emergencias de salud documentadas. ¿Y asistir a un pasajero que no podía levantarse del suelo no es una emergencia? No tengo manera de verificar esa situación, señorita. El pasajero estaba en la puerta G12 hace 10 minutos. Se llama Ernesto Carvajal. Pueden verificarlo en el sistema. Natalie tecleó algo. Sus dedos se movieron con esa velocidad de quien ya sabe lo que va a encontrar. Miró la pantalla. Luego miró a Claudia con una expresión que no cambió. El protocolo no contempla excepciones basadas en declaraciones de terceros. Si desea adquirir un boleto para mañana, el precio actual es de 214 euros. No tengo esa cantidad disponible ahora mismo. Natalie la miró. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo, Claudia supo exactamente lo que esa mirada significaba. No era malicia. Era algo más eficiente que la malicia, era la decisión de no invertir más tiempo en alguien que no podía comprar lo que se vendía. En ese caso puede acercarse a la ventanilla de atención al cliente cuando tenga los fondos disponibles, dijo Natalie, y volvió a su pantalla. Al fondo del terminal a la izquierda. Solo necesito saber si existe algún formulario para... Señorita. Natalie levantó la vista. Su voz no era grosera. Era algo peor, completamente plana. Hay personas esperando. Claudia giró la cabeza. La fila detrás de ella había crecido. 8 personas. Algunas miraban sus teléfonos. Una señora con maleta rodante resopló audiblemente. Un hombre de traje revisó su reloj con un gesto que decía que su tiempo valía más que esta conversación. Sí, dijo Claudia. Por supuesto. No dijo más. No porque no tuviera que decir, sino porque entendió en ese momento que nada de lo que dijera iba a cambiar nada en ese mostrador. Se apartó. Y mientras se alejaba, escuchó a Natalie saludar al siguiente cliente con ese tono profesional que volvía a cero entre persona y persona, como si Claudia nunca hubiera existido. Se sentó en una banca frente a los ventanales. Afuera, los aviones rodaban lentos sobre la pista. El cielo sobre París era ese gris pálido que no amenaza tormenta sino que simplemente permanece. Llamó al número de grupo de Vereaux. Buenos días, llamo para avisar que no voy a poder llegar a la entrevista de las 4. Tuve un imprevisto en el aeropuerto. Un silencio breve. Entiendo, señorita Sandoval. Lamentablemente no podemos reagendar. El señor de Vereaux tiene agenda cerrada por las próximas 3 semanas y ya hay otro candidato confirmado para esta tarde. Lo entiendo. Gracias por avisarme. Colgó. Contó el dinero mentalmente. 83 euros. El tren de regreso a Clermont-Ferrand costaba alrededor de 40. Podía volver a casa. ¿Y entonces qué? La clínica dental seguía ahí. Las 112 solicitudes sin respuesta seguían siendo 112. La hoja de cálculo seguía abierta en su computadora con una fila en blanco que decía grupo de Vereaux /diagonal hoy /diagonal pendiente. Mañana sería una fila más con la palabra cancelada en la columna de resultado. Sacó el teléfono. Llamó a su hermana Rocío. ¿Cómo quedó? Respondió Rocío al segundo timbre. Mal. ¿Qué tan mal? Perdí el vuelo. La entrevista se cayó. Un silencio breve y cargado. Claudia. El tono de su hermana era el que siempre anunciaba lo que no quería escuchar. Te dije que no te distrajeras. Lo sé. ¿Qué pasó?
Había un anciano con la maleta caída en el piso. Nadie lo ayudaba. Claudia. Nadie, Rocío. Pasaron 15 personas a su lado. Y tú eras la número 16 que no podía darse ese lujo. Claudia no respondió. ¿Tienes dinero para el hotel? No. Dios mío. ¿Y ahora qué? Todavía no sé. Un silencio más largo. Llámame cuando tengas un plan, dijo Rocío, y colgó. Claudia apoyó la espalda en la banca. Afuera, un avión rodaba hacia la pista. Grande, silencioso visto desde adentro del vidrio. En la cola, un logotipo azul y dorado. Cerró los ojos. ¿Señorita Sandoval? Era un hombre joven, de traje, con una plaquita discreta en la solapa que decía Relaciones con Pasajeros, Aérea Carvajal. Claudia lo miró sin entender. Soy yo, dijo. El señor Carvajal solicita su presencia, si es tan amable. La está esperando en la sala de espera preferencial. ¿El señor Carvajal? Don Ernesto Carvajal, sí. Claudia miró la plaquita otra vez. Aérea Carvajal. Ese nombre lo había visto en las pantallas del aeropuerto. En los letreros de las puertas. El logotipo azul y dorado que estaba en varios mostradores del terminal. En el mismo mostrador donde Natalie le había dicho que las políticas no contemplaban excepciones. ¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó sin saber bien por qué. Todo el que necesite, respondió el empleado. El hombre la acompañó en dirección al terminal. El camino pasaba, inevitablemente, frente al mostrador de check-in donde había ocurrido todo. Natalie seguía ahí. Atendía a un pasajero, con esa eficiencia automática que no requería pensar demasiado en la persona frente a ella. Cuando levantó la vista un segundo para verificar algo en la pantalla, vio a Claudia caminando al lado del empleado de traje. Sus miradas se cruzaron un momento. La señora de la maleta rodante que había resoplado cuando Claudia tardaba en el mostrador también estaba ahí, sentada en una banca esperando su vuelo. La vio pasar. El empleado colocó una mano indicando la dirección. Por aquí, señorita Sandoval. Claudia no se detuvo. No miró atrás. Siguió caminando. Pero sí escuchó, justo cuando pasaban, a un hombre que había estado en la fila comentarle algo a su acompañante en voz baja. ¿La están buscando por nombre? La sala de espera preferencial estaba al fondo del terminal F, detrás de una puerta que Claudia había pasado decenas de veces sin notar. Era espaciosa. Silenciosa. Con ventanales grandes y sillones oscuros. Don Ernesto estaba sentado frente a los ventanales. Ya sin la maleta. Con una chaqueta limpia y una taza de té que sostenía con ambas manos. Su mirada la encontró desde que entró. Señorita Sandoval, dijo. Siéntese, por favor. Claudia se sentó frente a él. ¿Llegó a tiempo a su puerta? Preguntó, aunque sabía la respuesta. No, dijo ella. Don Ernesto asintió. Lo imaginé. Me di cuenta del bolso cuando ya era tarde para avisarle. No es su culpa. No, pero sí fue mi maleta. Dejó la taza. ¿Cómo quedó la entrevista? Se cayó. No pueden reagendar. ¿Y tenía otras opciones concretas si ese puesto no se daba? Claudia lo miró. Era una pregunta directa. No condescendiente. Seguir en la clínica dental, respondió. ¿Por cuánto tiempo más puede hacer eso? El tiempo que sea necesario. Eso no es lo mismo que querer hacerlo. Ella no respondió. Don Ernesto la observó en silencio. Era la mirada de alguien procesando algo, calculando algo. Cuénteme más sobre lo que dijo antes, dijo. Sobre autenticidad en turismo. ¿Perdón? Lo que me dijo en el pasillo. Sobre historias reales, testimonios que duelan. Me pareció interesante. Claudia no supo si era una prueba o una cortesía. Respondió de todas formas. Las personas de 50 años en adelante han visto demasiada publicidad perfecta. Ya no les impresiona el hotel con piscina infinita.
Les impresiona la historia del señor que volvió al pueblo donde se casó 40 años después y encontró que el mismo restaurante seguía abierto. Eso se comparte. Eso hace que la gente llore y reserve un vuelo al día siguiente. Don Ernesto no sonrió, pero algo en su expresión cambió. ¿De dónde saca esas ideas? De mi madre. Tiene 68 años. Le pregunto qué le emociona y escucho. Un silencio. ¿Lo intentó de todas formas? En lo laboral, digo. 112 veces. Don Ernesto la miró directamente. ¿Las tiene contadas? En una hoja de cálculo. Empresa, fecha, posición, si respondieron, ¿qué dijeron? ¿Y cuántas respondieron? 31. La mayoría con alguna versión de buscamos mayor continuidad en el área. ¿Eso la desanimó? Me daba rabia. Que un diagnóstico de mi madre se convirtiera en argumento en mi contra durante una entrevista de trabajo. Pero el desánimo es un lujo que no podía permitirme. Don Ernesto dejó la taza en la mesita. Extendió la mano. ¿Trajo el portafolio? Claudia lo sacó de la bolsa. Era una carpeta sencilla, 15 páginas impresas. Lo había revisado 2 veces el día anterior. Don Ernesto lo abrió. Lo recorrió despacio. Se detuvo en el análisis de una campaña para adultos mayores. Se detuvo más tiempo en el estudio de por qué las campañas de turismo dirigidas a jubilados fallaban cuando las diseñaban personas de 30 años sin consultar a ningún jubilado. ¿Cuánto le tomó esto? Señaló esa página. 3 semanas. ¿En su tiempo libre? Sí. ¿Mientras trabajaba en la clínica? Sí. Cerró el portafolio con cuidado. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo Claudia. Adelante. ¿Por qué me mandó llamar? Porque en ese pasillo, cuando le pregunté de la entrevista, usted no me hizo sentir responsable. Solo respondió. No era su problema. Exacto. Y sin embargo lo perdió por ayudarme. Fue decisión mía. Lo sé. Por eso me pareció interesante hablar con usted. Claudia lo miró. Don Ernesto. ¿Qué hace usted exactamente? El anciano del traje arrugado que no había podido recoger su maleta del suelo se recostó levemente en el sillón, cruzó los dedos sobre el regazo, y respondió. Soy el fundador del Grupo Carvajal. Esta aerolínea es mía. Y tengo otras 17 empresas además. Claudia no dijo nada. Miró la plaquita del empleado que la había traído. Azul y dorado. Carvajal. Luego miró al hombre frente a ella. ¿Cuántas veces le pasa esto? Preguntó. ¿Que la gente no lo reconoce? Frecuentemente. No me quejo. Aprendo más así. ¿Y su hijo sabe que está aquí? Me está esperando en el hotel. Le conté lo que pasó. Le dije que quería hablar con usted. ¿Qué le dijo él? Que le parecía bien. Aunque probablemente está preparando una lista de preguntas. Don Ernesto. Claudia midió las palabras. ¿Qué es lo que quiere decirme? Quiero ofrecerle algo, dijo él. Pero antes necesito que entienda que no es caridad. De acuerdo. Es una evaluación. Esta tarde, sin saberlo, respondió 2 preguntas que yo hago en todas las conversaciones importantes. ¿Cómo reacciona alguien cuando cree que nadie importante la está mirando? ¿Y puede pensar con claridad sobre lo que le importa incluso bajo presión? Claudia escuchó sin moverse. El Grupo Carvajal tiene una división de comunicación y marca. Está creciendo. El equipo lleva 3 años sin alguien que piense desde adentro de la audiencia. Desde la perspectiva de alguien que no nació con dinero y que sabe lo que mueve a la gente que trabaja toda su vida para tomarse unas vacaciones. Tengo 3 años de experiencia interrumpida, dijo Claudia. Lo sé. Ya me lo dijo. ¿Y eso no le preocupa? Me interesa más por qué tomó esa decisión y cómo la manejó que el agujero en sí. ¿Le interesa hablar con mi hijo? ¿Esta misma tarde? Esta misma tarde. Don Ernesto se puso de pie. Claudia hizo lo mismo.
El empleado de relaciones con pasajeros abrió la puerta de la sala VIP. Salieron al terminal. El camino hacia la salida pasaba, de nuevo, frente al mostrador de check-in. Natalie seguía en su puesto. La fila había bajado. Solo quedaban 2 personas esperando. Don Ernesto caminaba despacio, como siempre. Claudia iba a su lado. El empleado de traje, un paso detrás. Cuando llegaron a la altura del mostrador, don Ernesto se detuvo. Claudia lo miró. Él se acercó al mostrador. Natalie levantó la vista. Vio primero al empleado de relaciones con pasajeros. Luego vio a Claudia. Luego vio al anciano del traje. Y algo en su expresión cambió, solo un momento, cuando leyó la plaquita del empleado que acompañaba al grupo. Señorita, dijo don Ernesto, dirigiéndose a Natalie con el mismo tono directo con el que hablaba de todo. Esta joven perdió su vuelo esta mañana porque me estaba acompañando a mi puerta. Entiendo que usted siguió el protocolo. No la estoy cuestionando por eso. Natalie no dijo nada. Los 2 pasajeros que esperaban en la fila miraban sin disimulo. Lo que sí le pido, continuó él, es que la próxima vez que una persona le diga que perdió un vuelo asistiendo a alguien mayor, haga una llamada antes de decirle que las políticas no contemplan excepciones. A veces el protocolo y la decencia van juntos. A veces no. Pero siempre vale la pena verificar. Le pediré a su supervisor que esto quede registrado. No para perjudicarla, sino para que conste que el comentario fue constructivo. ¿Le parece bien? Natalie lo miró durante un segundo. Sí, señor, dijo, con una voz que ya no tenía la plenitud de antes. Bien. Don Ernesto asintió. Que tenga buena tarde. Y siguió caminando. Claudia lo siguió sin decir nada. La señora de la maleta rodante, que seguía en la zona esperando su vuelo, observó el intercambio con los ojos abiertos. Cuando ya estaban lejos del mostrador, don Ernesto habló sin mirarla. No hice eso por usted, dijo. O no solo por usted. Lo sé, respondió Claudia. Lo hice porque ese tipo de cosa destruye empresas desde adentro. Un cliente invisible aquí, un pasajero descartado allá. Se acumula sin que nadie lo registre. Claudia no respondió de inmediato. ¿Usted va a proponer el protocolo de atención a pasajeros varados? Preguntó después de un momento. Don Ernesto la miró de reojo. Ya lo estoy pensando desde hace tiempo, dijo. Pero ahora tengo a alguien en comunicación que podría ayudar a diseñarlo. Claudia no respondió. Pero algo en su expresión cambió. No era alivio. Era algo más profundo que el alivio. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar. La cena fue en el restaurante del hotel donde se hospedaba don Ernesto. Elegante con discreción. Nadie levantaba la voz. Rodrigo Carvajal tenía unos 40 años. Su porte era el de alguien acostumbrado a tomar decisiones rápido. No era hostil. Era evaluador. Cuando Claudia se sentó frente a él, lo primero que dijo fue: mi padre me contó lo que pasó. ¿Sabía quién era él cuando lo ayudó? No. ¿Miró algún logotipo en su ropa o su maleta? No estaba mirando su ropa. Estaba mirando sus manos. ¿Por qué las manos? Porque temblaban. Y estaba solo. Rodrigo asintió despacio. ¿Cuál fue su primer trabajo formal? Asistente de comunicación en una agencia de diseño. 2 años. Cerraron por problemas financieros. ¿Qué hizo cuando cerraron? Busqué trabajo en empresas más grandes. No me llamaron. Necesitaba ingresos para mi madre, así que tomé la recepción de la clínica mientras seguía mandando solicitudes. ¿Cuántas solicitudes mandó en estos 3 años? 112. Rodrigo arqueó apenas una ceja. ¿Las tiene registradas? En una hoja de cálculo. Empresa, fecha, posición, si respondieron, ¿qué dijeron? Don Ernesto tomó un sorbo de agua sin decir nada. Claudia notó algo en su expresión. No era indiferencia. Era satisfacción contenida.
¿Qué es lo más difícil que ha hecho en un trabajo?, preguntó Rodrigo. Explicarle a una paciente de 70 años que su seguro no cubría el tratamiento que necesitaba y buscar yo misma una alternativa que sí pudiera pagar, sin que fuera mi función. ¿Se lo agradecieron? La paciente sí. El médico me llamó la atención por haberme salido de mi rol. ¿Y qué respondió? Que lo entendía y que lo haría de nuevo si se presentaba la misma situación. Rodrigo la miró durante un segundo más largo de lo habitual. Luego hizo la pregunta que Claudia no esperaba. ¿Por qué debería contratarla yo, si usted misma me acaba de decir que ignora las reglas cuando le parece que algo es más importante? Un silencio. Claudia no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. Porque no las ignoré, dijo al fin. Las evalué. El médico tenía razón en su protocolo. Y yo tenía razón en lo mío. En una empresa, eso no es un problema si hay comunicación. Es un activo. Rodrigo no sonrió. Pero algo en su postura cambió ligeramente. Tiene disponibilidad inmediata, dijo, como si ya fuera un hecho. Tengo que dar 2 semanas de aviso en la clínica. ¿Tiene inconveniente en trabajar desde París? Mi madre vive en Clermont-Ferrand. Si el trabajo me da la estabilidad para contratar a alguien que la cuide cuando sea necesario, no hay problema. ¿Viajes ocasionales? No hay problema. Rodrigo miró a su padre. Don Ernesto bebió su agua con tranquilidad. Ya te dije, dijo el anciano. Pero la cena no terminó ahí. Mientras esperaban el postre, el teléfono de Rodrigo vibró. Lo miró. Frunció el ceño. Disculpen un momento. Se levantó de la mesa y caminó hacia el pasillo. Claudia vio por el cristal que hablaba con alguien en voz baja y seria. Don Ernesto siguió bebiendo su té sin comentar. Rodrigo regresó 5 minutos después. Se sentó. No dijo nada durante un momento. Tenemos un problema, dijo finalmente. Claudia lo miró. El director de comunicación del grupo acaba de enterarse de que mi padre considera incorporar a alguien externamente para el proyecto de marca. Guillermo lleva 8 años en la empresa. Considera que el puesto debería ir a alguien del equipo interno. Ha enviado un correo a la Junta diciendo que avalar una contratación basada en un encuentro de aeropuerto sería una señal de mal juicio directivo. El silencio que siguió fue incómodo. ¿Qué dice exactamente el correo?, preguntó Claudia. Que si el fundador empieza a contratar personas en salas de aeropuerto sin proceso formal, el departamento pierde credibilidad frente a los clientes. Rodrigo la miró directamente. Y que si yo lo avalo, es mi propia credibilidad la que está en juego. ¿Y qué opinas tú?, preguntó don Ernesto, con esa calma que parecía no perturbarse por nada. Opino que Guillermo tiene un argumento válido, dijo Rodrigo, directo. El proceso normal existe por algo. Claudia sintió algo frío en el pecho. ¿Qué significa eso para la oferta?, preguntó. Rodrigo la miró. Depende de usted, dijo al fin. Explíquese. Si quiere hacerlo bien, tiene que pasar por el proceso. Entrevista real con el equipo de comunicación la próxima semana. Guillermo en la sala. Sin favores, sin presentaciones especiales. Usted sola frente a ellos, con lo que tiene. Si convence a Guillermo, la contratamos con respaldo completo. Si no lo convence, no la contratamos. ¿Y si Guillermo ya tomó la decisión antes de que yo abra la boca? Guillermo es muchas cosas, dijo Rodrigo, pero no es deshonesto. Si usted tiene argumentos sólidos, los va a escuchar. No los va a celebrar. Pero los va a escuchar. ¿Qué pasa si el proceso tarda y mientras tanto no tengo trabajo? Le pagaremos esta semana como consultoría, dijo Rodrigo, sin dramatismo. No es un favor. Es lo mínimo considerando que perdió un vuelo por nuestra maleta. Don Ernesto levantó su taza con un gesto que era difícil de leer. ¿Puede prepararse en una semana para defender su enfoque frente a alguien que lleva casi una década en el sector y que va a estar buscando exactamente dónde fallan sus argumentos?
Preguntó Rodrigo. Claudia pensó en los 112 correos sin respuesta. En las 3 semanas de noches que le tomó escribir el análisis del portafolio. En los 6 años esperando que algo cambiara. Sí, dijo. Bien. Rodrigo tomó su teléfono. Le envío los detalles esta noche. Esa noche, en la habitación del hotel que el grupo Carvajal había reservado para ella, Claudia llamó a su madre. ¿Estás bien?, preguntó su madre antes de que Claudia pudiera decir nada. Perdí el vuelo. La entrevista de Devereaux se cayó. Ay, mija. ¿Y cómo estás? Bien. Mejor que bien, creo. Mamá, pasó algo raro. ¿Raro cómo? Raro bueno. Pero no te cuento todo todavía porque todavía lo estoy procesando. Su madre rió suavemente. Eso me preocupa más que si fuera raro malo. No te preocupes. ¿Tomaste el medicamento? Sí. La enfermera vino a las 4. ¿Cenaste? Sí. Bien, incluso. ¿Con quién? Claudia miró el techo de la habitación. Con el dueño de una aerolínea y su hijo, dijo. Silencio. Claudia. Ya sé que suena raro. Suena a que me vas a quitar el sueño esta noche. Mañana te cuento todo. Duerme. Colgó. Luego llamó a Rocío. ¿Encontraste hotel? Fue lo primero que dijo su hermana. Sí. Me lo pagaron. ¿Quién? El anciano que me hizo perder el vuelo. Claudia. ¿Estás bien? Sí. Escúchame, y le contó todo. La maleta volcada, la sala VIP, don Ernesto, la cena, Rodrigo, el director Guillermo, la entrevista la próxima semana. Rocío no interrumpió. Cuando Claudia terminó, el silencio duró varios segundos. ¿Y es real?, preguntó. Él me dijo que sí. ¿Le crees? Claudia pensó en la manera en que don Ernesto había preguntado sobre comunicación mientras caminaban. En la manera en que había dicho 112 sin cambiar la expresión. En la manera en que Rodrigo le había dicho que tenía que ganar el argumento sola, sin favores. Sí, dijo. Le creo. Oye, dijo Rocío en voz más baja. Siento lo que te dije antes. Tenías razón. Sí, pero esta vez resultó bien. Esta vez sí. Claudia. ¿Qué? No seas condescendiente con mi forma de preocuparme por ti. Claudia sonrió por primera vez en todo el día. Buenas noches, Rocío. Antes de apagar la luz, Claudia abrió su hoja de cálculo. 112 filas. 3 años. Agregó una nueva. Grupo Carvajal. Fecha de hoy. Coordinadora de Estrategia de Marca. Entrevista formal pendiente. En la columna de notas, contacto en Aeropuerto CDG. Don Ernesto Carvajal, fundador. Cena con Rodrigo Carvajal. Entrevista con equipo y director Guillermo la próxima semana. En la columna de cómo llegué a este contacto escribió simplemente. Maleta volcada. Terminal F, cerca de la puerta G12. La entrevista con el equipo de comunicación del Grupo Carvajal fue el jueves siguiente. Eran 5 personas alrededor de la mesa. Isabelle, la directora operativa. Pierre, analista de datos. Camille, diseñadora. Luc, estratega de cuentas. Y al fondo, con los brazos cruzados y una expresión que no era hostil pero sí era exactamente lo que Rodrigo había descrito, Guillermo Renard. Director de comunicación. 8 años en el grupo. Claudia lo reconoció en el momento en que entró porque era el único que no la saludó. Le dieron un expediente de 2 páginas, datos del cliente de Lyon y 30 minutos para pensar. Usó 20. Cuando presentó, habló durante 15 minutos. Sin notas. Sin titubeos. Con una claridad que venía de 3 años de noches libres pensando exactamente en ese tipo de problema. Presentó el diagnóstico primero. El cliente de Lyon no tenía un problema de visibilidad.
Tenía un problema de credibilidad. Las personas los conocían. No les creían. Luego presentó el enfoque, en lugar de campañas nuevas, testimonios reales de viajeros mayores de 60 años que habían regresado a lugares que habían marcado su vida. Sin retoques. Sin actores. Sin música diseñada para emocionar artificialmente. La emoción real no necesitaba música. Y luego dijo la parte que nadie le había pedido pero que Claudia sabía que era la más importante. El problema no es solo la campaña. Es que nadie del equipo creativo ha hablado directamente con el cliente final en los últimos 2 años. Los datos que tienen son correctos pero están muertos. Un número no le dice por qué una señora de 63 años reserva un vuelo a Lyon a las 11 de la noche llorando. Solo ella puede decírselo. Cuando terminó, el primero en hablar fue Luke. ¿Tiene presupuesto estimado para la propuesta de testimonios? No. Solo el diagnóstico, como pedían. ¿Y cómo justificaría el costo de producción de testimonios reales versus una campaña de imagen estándar? Por conversión. Los datos del portafolio muestran que el formato de testimonio en video corto tiene en promedio un 34% más de conversión en el segmento de 50 años en adelante que la imagen estática. Si el cliente de Lyon tiene un presupuesto de 100.000 euros para una campaña, esa diferencia no es estética. Es rentabilidad. Pierre tomó nota. Fue entonces cuando Guillermo habló por primera vez. Su análisis asume que los clientes de 50 años en adelante responden igual a testimonios en todos los formatos. ¿Tiene datos que soporten eso o es una intuición? Observación directa documentada, respondió Claudia. 12 campañas de turismo de los últimos 4 años, mismo segmento. Las que usaron testimonios en video de menos de 90 segundos tuvieron en promedio un 34% más de conversión. Los datos están citados en el portafolio, páginas 8 a 11. Guillermo tomó el portafolio. Lo abrió en esa página. Leyó en silencio. Estos estudios son de agencias externas, dijo. ¿Tiene datos propios? No, 3 años de experiencia interrumpida no me dan datos propios del sector. Lo que sí tengo es la metodología para generarlos. Si me dan el cliente de Lyon y 2 meses, tendré datos propios. Guillermo dejó el portafolio sobre la mesa. ¿Por qué cree que el cliente tiene un problema de autenticidad y no de visibilidad? Porque sus métricas de alcance son buenas. La gente los conoce. Lo que no tienen son conversiones. Eso no es un problema de que no los vean. Es un problema de que no les creen. Silencio en la sala. Isabelle escribió algo en su cuaderno. Guillermo volvió a cruzar los brazos. Pero esta vez la postura era diferente. No era cierre. Era evaluación. Una última pregunta. ¿Por qué debería este equipo incorporar a alguien externo en lugar de desarrollar a alguien que ya conoce la cultura interna? Claudia esperaba esa pregunta. No debería, si el objetivo es preservar lo que ya funciona. Pero si el objetivo es llegar a una audiencia que el equipo actual no está alcanzando, necesitan a alguien que piense desde adentro de esa audiencia. No desde adentro de la empresa. Guillermo la miró durante un segundo más largo de lo habitual. Luego anotó algo en su cuaderno. Y no dijo nada más. Claudia salió de esa sala sin saber qué había pasado. Rodrigo no estaba en el corredor. Don Ernesto no estaba. Solo el ruido del terminal y la espera. Pasó esa tarde sin noticias. Pasó la noche sin noticias. Llamó a su madre. Le contó que la entrevista había sido con 5 personas y que el director de comunicación había hecho preguntas difíciles y que ella creía haberlas respondido bien pero que no sabía. ¿Cómo se sintió mientras respondías?, preguntó su madre. Como cuando sé lo que estoy haciendo. Entonces estuvo bien, dijo su madre, con esa certeza tranquila que Claudia nunca había podido explicarse. Llamó a Rocío. Le dijo lo mismo. ¿Y el director ese, Guillermo? ¿Cuándo sabrá su decisión? No sé. Rodrigo dijo que me llamaría. ¿Y si dice que no? Claudia tardó un momento.
Entonces busco la siguiente oportunidad. ¿113 en la hoja de cálculo? 113, dijo Claudia. Rocío no respondió de inmediato. Oye, dijo al fin. Espero que diga que sí. Yo también. Esa noche, Rodrigo llamó a Claudia. La entrevista fue bien, dijo, sin preámbulo. ¿Qué dijo Guillermo? Dijo que sus datos eran sólidos. Que su diagnóstico del cliente de Lyon era correcto. Y que la pregunta de si la visibilidad era realmente el problema era exactamente la pregunta que nadie en el equipo había hecho en 2 años. Claudia no dijo nada. También dijo que si la incorporamos, quiere que pase una semana de prueba trabajando directamente con su equipo antes de tener autonomía en proyectos. ¿Y usted qué piensa? Pienso que es razonable. ¿Usted qué piensa? Pienso que es justo, dijo Claudia. Bien. La semana de prueba empieza el lunes que viene. Colgó. Claudia miró el techo de la habitación de hotel donde seguía hospedada. Abrió la hoja de cálculo. La fila de Grupo Carvajal. Actualizó la columna de resultado. Escribió. Semana de prueba confirmada. Lunes. Luego miró las 112 filas anteriores. Las dejó ahí. No las borró. No las archivó. Las dejó ahí porque eran parte de lo mismo. Sin esas 112 filas, esta no existía. Cerró la computadora. La semana de prueba fue en marzo. El primer día, Claudia llegó 40 minutos antes. No fue estrategia. Fue que no había podido dormir bien y prefirió estar en movimiento. La oficina del Grupo Carvajal en París ocupaba el piso 16 de un edificio en el 8º distrito. La división de comunicación era una sala abierta con 6 escritorios, una pizarra llena de notas y una cafetera que hacía un ruido como de motor pequeño. Isabelle la recibió con un expediente del cliente impreso. Tenemos 2 clientes activos y uno que entra en 4 semanas, dijo, sin preámbulo. Esta semana usted observa, hace preguntas, y el viernes me entrega un diagnóstico del cliente de Lyon. Sin propuesta. Solo diagnóstico. Entendido. No tiene que impresionarme. Tiene que ser honesta. De acuerdo. Guillermo llegó a las 9. La saludó con un gesto breve. Ni frío ni cálido. Profesional. Era exactamente lo que Claudia esperaba de él, y de alguna manera eso la tranquilizó más que si hubiera sido amable. Guillermo llegó a las 9. La saludó con un gesto breve. Ni frío ni cálido. Profesional. Los primeros 2 días, Claudia escuchó más de lo que habló. El tercer día, durante una revisión del expediente del cliente de Lyon, hizo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien del equipo habló directamente con los clientes finales? No con la empresa cliente. Con las personas que usarían el servicio. Pierre, el analista, la miró desde su monitor. El cliente nos entrega los datos de su audiencia. ¿Y los datos dicen qué? Que el segmento objetivo tiene entre 50 y 70 años, ingresos medios, interés en turismo cultural. Eso es la categoría, dijo Claudia. No es la persona. Guillermo levantó la vista de su teclado. ¿Tiene una sugerencia concreta o es una observación? Por ahora es una observación, respondió Claudia, sin cambiar el tono. El viernes tendrá el diagnóstico. Guillermo asintió y volvió a su teclado. El viernes, Claudia entregó el diagnóstico. Guillermo lo leyó en silencio durante 10 minutos. Luego lo puso sobre la mesa y dijo. La observación del martes era correcta. Eso fue todo. Pero Claudia sabía que de Guillermo, eso era suficiente. Su primer día oficial fue un lunes de abril. Cuando subió al piso, Isabelle la recibió en la puerta. Bienvenida, dijo, con esa economía de palabras que era simplemente su estilo. Su escritorio es el de la ventana. El expediente del cliente de Lyon está sobre la mesa. Reunión con el equipo a las 10. Gracias. Isabelle ya se alejaba. Isabelle, dijo Claudia. La mujer se giró.
¿Hago bien en estar aquí? Isabelle la miró un segundo. Eso lo decide el trabajo, no yo. Pero si quiere mi opinión, sí. Necesitábamos alguien que pensara desde adentro de la audiencia. No llegue tarde a las 10. Y se fue. Claudia se sentó frente al escritorio de la ventana. Afuera, París comenzaba su lunes. Los techos grises, el ruido sordo del tráfico. Abrió el expediente del cliente de Lyon. Leyó la primera línea. Y empezó a trabajar. Esa tarde, don Ernesto la llamó. ¿Cómo estuvo el primer día? Bien. Isabelle me dio trabajo desde las 10 de la mañana. Eso es buena señal. Cuando Isabelle ignora a alguien, es cuando hay que preocuparse. Claudia sonrió. ¿Cómo está usted? Bien. Mi hijo me obligó a ver al médico. Dice que los temblores en las manos son manejables pero que tengo que descansar más. Debería hacerle caso. Probablemente. ¿Habló con su madre? Ayer. Le pagué el siguiente tratamiento. ¿Cómo reaccionó? Lloró un poco. Luego me preguntó si el señor de la aerolínea era casado. Don Ernesto soltó una carcajada. La primera que Claudia le escuchaba de verdad. No la risa corta de alguien educado. Una carcajada real, de las que salen sin permiso. Es viudo, dijo. Dígale que lo lamento. Se lo diré. Un silencio cómodo. Afuera, París comenzaba a oscurecerse lentamente. Don Ernesto. Diga. ¿Cómo supo que la foto era lo primero que debía recoger? ¿Qué foto? La de su esposa. Cuando se le cayó la maleta, lo primero que intentó alcanzar fue el marco. No los papeles, no la camisa. No lo pensé, dijo él. Fue automático. ¿Cuántos años llevan viajando juntos? Usted y la foto. 4. Desde que ella murió. ¿Y siempre va en la maleta? Siempre. Hay personas que cuando se van dejan un vacío. Y hay personas que cuando se van dejan una presencia. Ella dejó una presencia. La llevo porque me recuerda que el mundo sigue siendo bonito aunque yo no siempre lo vea. Claudia no respondió de inmediato. Eso es lo más bonito que me ha dicho alguien en mucho tiempo, dijo al final. No lo repita. Me arruinaría la reputación de hombre serio. Entendido. Buenas noches, señorita Sandoval. Buenas noches, don Ernesto. Colgó. Claudia se quedó un momento con el teléfono en la mano. Pensó en los 83 euros. En Natalie. En el logotipo azul y dorado. En la maleta volcada. En los dedos temblando hacia un marco de foto. A veces la vida cambia por grandes decisiones. Contratos, ascensos, titulaciones. Y a veces cambia porque uno se agacha a recoger algo que alguien no puede alcanzar. Dejó el teléfono sobre la mesa. Abrió el expediente del cliente de Burdeos que Isabelle le había dejado para el día siguiente. Y empezó a trabajar. Meses después, Claudia presentó la campaña que había desarrollado para el cliente de Lyon. Se llamaba El viaje que todavía espera. Era una serie de testimonios reales de personas mayores de 60 años que habían vuelto a lugares que habían marcado su vida. El restaurante donde se comprometieron, el hotel donde pasaron su luna de miel, la ciudad donde nacieron sus hijos. Sin retoques. Sin música de película. Solo personas reales hablando de por qué algunos lugares duran más que los recuerdos. La campaña no era brillante en el sentido técnico. Era honesta. Y funcionó. En los primeros 3 meses, el cliente de Lyon reportó un aumento del 42% en reservas del segmento de viajeros mayores de 55 años. 2 clientes nuevos del sector hotelero solicitaron propuestas. Un tercero en el sector de cruceros preguntó por la persona que había diseñado la estrategia. Rodrigo presentó los resultados en la reunión mensual. Los números hablan, dijo. El trabajo habla. Y eso fue todo. Pero cuando Claudia salió de esa reunión, encontró un mensaje en el teléfono. Era de don Ernesto.
Decía, vi los resultados. Mi esposa hubiera reservado ese viaje de Lyon al día siguiente. Buen trabajo. Claudia lo leyó 2 veces. Lo guardó. Guillermo la esperaba en el pasillo. Se había apoyado en la pared con los brazos cruzados, en esa postura característica suya que durante semanas Claudia había aprendido a leer. Cuando los brazos estaban tensos, era evaluación. Cuando estaban sueltos, era otra cosa. Estaban sueltos. Buen trabajo con Lyon, dijo. Solo eso. Sin preámbulo, sin contexto. Pero de Guillermo, que en 8 años rara vez felicitaba a alguien en el pasillo, eso valía más que un discurso de 5 minutos. Gracias, dijo Claudia. La pregunta que hizo en la primera semana, lo de hablar directamente con el cliente final. Guillermo la miró. Tenía razón. Lo vamos a implementar como protocolo en todos los proyectos nuevos. ¿Desde cuándo? Desde el de Burdeos. ¿Tiene algún problema con liderar el de Burdeos? Claudia no tenía ningún problema. Ninguno, dijo. Guillermo asintió. Empezó a alejarse por el pasillo. Guillermo, dijo Claudia. Él se giró. Gracias por darme la semana de prueba. Guillermo la miró un momento. Algo en su expresión fue difícil de interpretar. No era emoción, exactamente. Era más bien el gesto de alguien que reconoce que tomó una buena decisión pero prefiere no hacer el discurso al respecto. No se lo agradezca a mí, dijo. Agradézcaselo al anciano de la maleta. Y se fue. Una tarde de noviembre, Claudia viajaba a Bruselas por el cliente nuevo. Pasó frente al mostrador de Aérea Carvajal en el aeropuerto Charles de Gaulle. Había una fila larga. En el mostrador, una empleada atendía. Eficiente. Neutral. Claudia se detuvo. Era otra empleada. No Natalie. Pero el uniforme era el mismo. La misma postura de quien ya ha resuelto demasiados problemas ajenos en el día. Pensó en esa mañana. En los 83 euros en la billetera. En la voz de Natalie diciendo las políticas no contemplan excepciones mientras había 6 personas esperando detrás. Pensó en el anciano del traje arrugado hincado en el piso. Pensó en algo que le había dicho don Ernesto una vez. El trato que una empresa le da a una persona en su peor momento dice más de esa empresa que cualquier campaña de publicidad que haya pagado. Sacó el cuaderno. Escribió, propuesta para Rodrigo, revisión del protocolo de atención a pasajeros varados. Énfasis en casos de fuerza mayor documentables. No cosmético. Cambio real. Lo subrayó. Lo guardó. Era una idea para la reunión de enero. Pero lo escribió ahora porque las ideas buenas nacen del momento exacto que las provoca. Y ese era el momento exacto. Cerró el cuaderno. Su vuelo a Bruselas embarcaba en 15 minutos. Caminó hacia la puerta. Pasó frente a la banca donde había estado sentada esa mañana de junio, meses atrás, con 83 euros en la billetera y la entrevista perdida. La banca era la misma. El terminal era el mismo. El logotipo azul y dorado era el mismo. Solo ella era diferente. No por el trabajo. No por el salario. Por algo más difícil de nombrar y más fácil de reconocer, la sensación de haber tomado una decisión en un pasillo a las 11:40 de la mañana, sin calcular las consecuencias, sin pensar en lo que podía ganar o perder, y que esa decisión hubiera resultado ser exactamente la correcta. No porque la recompensaron, sino porque fue la que ella era. Y eso, pensó mientras caminaba hacia la puerta, no lo cambia ninguna maleta volcada, ningún vuelo perdido, ninguna política sin excepciones. Esta vez llegó a tiempo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Tú habrías tomado la misma decisión que Claudia, sabiendo lo que estaba en juego? ¿O hay un momento en que ayudar a otros tiene que esperar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.